Mi marido anunció: me llevo a mi hija con mi ex para Navidad. Necesita a su verdadera mamá. ¿No te gusta? Divórciame. Me quedé en silencio. En cambio, llamé a mi jefe y acepté el traslado a Brasil que había rechazado por él. Una semana después, cuando me llamó frenéticamente preguntando dónde estaba, le mandé una foto desde la playa. Con quién estaba lo hizo perder la cabeza completamente. Deja tu ciudad en los comentarios y suscríbete. Pero para entender cómo llegué a ese momento de venganza perfecta, tengo que contarles toda la historia desde el principio. Mi nombre es Rosa Herrera, tengo 52 años, y esta es la historia de cómo destruí la vida del hombre que destruyó la mía. Todo comenzó hace 10 años, cuando conocí a Miguel Vázquez en una conferencia de marketing en Ciudad de México. Yo trabajaba como gerente de proyectos para una empresa internacional, tenía mi propio departamento, y honestamente, estaba bastante contenta con mi vida de soltera a los 42 años. Miguel era distinto a los hombres que había conocido antes. Elegante, exitoso, con esa sonrisa que te hace sentir como si fueras la única mujer en la habitación. Durante nuestra primera cita, me contó sobre su hija Sofía, de 10 años, con una mezcla de orgullo y tristeza que me llegó al corazón. Su mamá y yo nos divorciamos hace 2 años, me explicó mientras bebíamos vino en un restaurante con vista a la ciudad. Ha sido difícil para Sofía adaptarse a la separación. Qué ingenua fui al pensar que podría ser diferente. La primera vez que conocí a Sofía, llegué a la casa de Miguel con un regalo, una pulsera de plata con pequeños delfines que había visto en el centro comercial. Pensé que a una niña de 10 años le gustaría algo así. Hola, Sofía, le dije con mi mejor sonrisa maternal. Soy Rosa, la amiga de tu papá. Sofía me miró de arriba abajo con esos ojos verdes que había heredado de su padre, pero con una frialdad que definitivamente no venía de él. Tú no eres mi mamá, fue lo primero que me dijo. Miguel se apresuró a disculparse. Sofía, no seas grosera con Rosa. Está bien, mentí, manteniendo mi sonrisa. Entiendo que esto sea difícil para ti. Pero Sofía ya había dado media vuelta y se había encerrado en su habitación. Debí haberlo tomado como una señal de advertencia. En lugar de eso, me convencí de que solo necesitaba tiempo para acostumbrarse a mí. El tiempo no arregló nada. Durante los primeros meses de nuestra relación, cada encuentro con Sofía era una batalla silenciosa. Ella ignoraba mis intentos de conversación, se quejaba con Miguel cuando yo cocinaba algo que no le gustaba, y tenía la costumbre de mencionar a su verdadera mamá cada vez que yo estaba presente. Mi mamá hace mejor las quesadillas, decía mientras movía la comida por el plato sin probarla. Mi mamá me deja quedarme despierta hasta más tarde los fines de semana. Mi mamá dice que las mujeres como tú solo quieren quitarle el papá a las niñas. Ese último comentario me dolió más de lo que quise admitir. Miguel le ordenó ir a su cuarto, pero el daño ya estaba hecho. No le hagas caso, me consolaba Miguel después. Está confundida. Patricia la está llenando de veneno contra ti. Patricia Morales, la ex esposa. Incluso su nombre me causaba acidez estomacal. A los 8 meses de estar saliendo, Miguel me propuso matrimonio en el mismo restaurante donde habíamos tenido nuestra primera cita. El anillo era hermoso, un solitario que brillaba bajo las luces tenues del lugar, y por un momento me sentí como la mujer más afortunada del mundo. Quiero que Sofía y tú sean una familia, me dijo tomando mis manos. Sé que ha sido difícil, pero las cosas van a mejorar cuando vivamos todos juntos. Otra mentira que me dije a mí misma. La boda fue pequeña pero elegante. Sofía fue nuestra damita de honor, usando un vestido rosa claro que había elegido Patricia. Sí, Patricia eligió el vestido de la damita para mi boda. Miguel dijo que era importante mantener la paz. Durante la ceremonia, cuando el juez preguntó si alguien se oponía a nuestro matrimonio, Sofía levantó ligeramente la mano antes de que Miguel la detuviera con una mirada severa. Los invitados se rieron nerviosamente, pensando que era cosa de niños. Yo sabía que no lo era. Nuestra luna de miel en Cancún fue perfecta. 5 días sin Sofía, sin Patricia, sin recordatorios constantes de que yo era la intrusa en su perfecta familia rota. Miguel fue atento, romántico, todo lo que había esperado de un esposo. «Jess, ya te dije que todo iba a estar bien», me susurró la última noche mientras veíamos el atardecer desde nuestro balcón.
Si hubiera sabido que esos 5 días serían los únicos momentos de verdadera felicidad en mi matrimonio, habría reservado ese hotel por el resto de mi vida. El primer día de nuestra vida como familia oficialmente constituida, Sofía me recibió en la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bienvenida a casa, Rosa», dijo con una dulzura falsa que me erizó la piel. «Espero que te guste vivir aquí». No sabía entonces que esas palabras eran una declaración de guerra. Los primeros meses de matrimonio fueron como caminar en un campo minado. Cada día traía una nueva forma de hacerme saber que yo no pertenecía a esa casa. Sofía había desarrollado un talento especial para crear crisis justo cuando Miguel y yo teníamos planes. Si íbamos a salir a cenar, súbitamente se enfermaba del estómago. Si planeábamos un fin de semana romántico, tenía pesadillas y necesitaba que papá se quedara con ella. «Es normal», me aseguró Miguel una noche después de cancelar nuestra tercera cita consecutiva, porque Sofía había tenido un día muy difícil en la escuela. Los niños a veces actúan así cuando sienten que su seguridad está amenazada. Seguridad amenazada. Como si yo fuera una especie de invasora armada y no una mujer que había abandonado su propio apartamento para mudarse a la casa donde su ex esposa había sido la reina. La habitación principal todavía tenía fotos de Patricia en el tocador. Cuando se lo mencioné a Miguel, me dijo que Sofía se molestaba si las quitaba. «Son recuerdos importantes para ella», me explicó como si yo fuera una niña caprichosa. «¿No puedes ser comprensiva?» Comprensiva. Esa palabra se convirtió en el tema central de mi existencia. Tenía que ser comprensiva cuando Sofía llamaba a Patricia llorando cada vez que yo cocinaba la cena. Tenía que ser comprensiva cuando Patricia aparecía sin avisar para recoger cosas que había olvidado. Tenía que ser comprensiva cuando Miguel cancelaba nuestros planes porque Patricia necesitaba que cuidara a Sofía para una emergencia que misteriosamente se resolvía sola. Pero la gota que derramó el vaso llegó 3 meses después de la boda, durante la primera Navidad que pasaríamos como familia. Había pasado semanas planeando la cena navideña perfecta. Compré regalos especiales para Sofía, decoré la casa, incluso aprendí a hacer el mole poblano que le gustaba a Miguel. Todo tenía que ser perfecto para nuestra primera Navidad como familia. La mañana del 24 de diciembre, Miguel recibió una llamada de Patricia. «Rosa», me gritó desde la sala después de colgar el teléfono. «Tenemos que hablar». Lo encontré sentado en el sofá con esa expresión que había aprendido a temer. Culpable, pero decidido. «Patricia tuvo una emergencia familiar», comenzó sin mirarme a los ojos. «Su hermana está en el hospital en Guadalajara. Necesita que Sofía vaya con ella para apoyarla». «¿En Nochebuena?», pregunté, sintiendo como el estómago se me hundía. «Miguel, tenemos planes. La cena, los regalos». «Los regalos pueden esperar», me interrumpió. «Patricia necesita a su hija en un momento difícil». Sofía apareció en ese momento con una maleta ya preparada, como si hubiera sabido de la emergencia mucho antes que yo. «Lo siento, Rosa», dijo con esa misma sonrisa falsa, «pero mi mamá me necesita. Tú entiendes, ¿verdad?» Entender. Claro que entendía. Entendía que había pasado una semana cocinando para una cena navideña que iba a comer sola. Entendía que los regalos que había comprado con tanto cuidado se quedarían bajo el árbol, burlándose de mi ingenuidad. Entendía que en mi propia casa yo siempre iba a ser la tercera opción. «Por supuesto», logré decir con una voz que no reconocí como mía. «La familia es lo primero». Miguel se levantó y me dio un beso rápido en la mejilla, como si eso pudiera compensar por dejarme abandonada en Nochebuena. «Volveremos mañana en la noche», prometió. «Podemos cenar entonces. Sobras de Navidad». Qué romántico. Los escuché irse, el carro alejándose llevándose mi primera Navidad como esposa. Me quedé parada en la sala, mirando el árbol que había decorado con tanto cariño, la mesa puesta para 3 que ahora parecía una burla cruel. Esa noche, mientras comía mole poblano recalentado, viendo una película navideña en la televisión, me pregunté si esto era lo que había firmado al casarme. Si los próximos años serían una serie infinita de emergencias de Patricia, crisis de Sofía, y yo siempre cediendo terreno en nombre del amor y la comprensión. Debí haberme divorciado esa misma noche. En lugar de eso, cuando Miguel regresó al día siguiente con flores y disculpas, lo perdoné, como haría cientos de veces en los años siguientes. «Lo siento mucho, amor», me dijo abrazándome en la entrada.
Sé que esto fue injusto contigo. Te prometo que no volverá a pasar. Otra promesa rota para mi colección. Miguel tenía esa habilidad especial de hacerme sentir como si mis sentimientos heridos fueran egoístas e irracionales. Después de cada una de estas crisis, me bombardeaba con atenciones y promesas hasta que yo empezaba a dudar de mi propia percepción de los eventos. Tal vez estoy siendo demasiado sensible, me decía a mí misma. Las familias mixtas son complicadas. Esto requiere tiempo y paciencia. Tiempo y paciencia. Los siguientes 9 años de mi vida resumidos en 4 palabras. Pero esa Nochebuena, mientras lavaba los platos de una cena que había comido sola, algo pequeño y duro se instaló en mi pecho. Una semilla de resentimiento que iba a crecer lentamente, alimentándose de cada humillación, cada traición pequeña, cada vez que me convertía en invisible en mi propia casa. No sabía entonces que esa semilla un día florecería en algo poderoso, algo que Miguel nunca vio venir. Los años pasaron en una rutina predecible de humillaciones pequeñas y concesiones constantes. Sofía creció de una niña manipuladora a una adolescente aún más sofisticada en sus métodos de tortura psicológica. A los 15 años, había perfeccionado el arte de hacerme sentir como una extraña en mi propia casa. Cada conversación incluía referencias a cuando mis papás estaban juntos o, en la casa de mi mamá, las cosas se hacían diferente. Rosa, me dijo un día mientras yo preparaba la cena, mi mamá dice que es raro que una mujer de tu edad no tenga hijos propios. Dice que probablemente hay algo mal contigo. Miguel estaba sentado en la mesa, revisando sus correos en el teléfono. Ni siquiera levantó la vista. Sofía, murmuré sin voltearme desde la estufa. Eso no fue muy amable. Solo repito lo que mi mamá dice, respondió con esa inocencia fingida que había perfeccionado. Ella dice que las mujeres que se meten con hombres casados generalmente tienen problemas. Esa vez Miguel sí reaccionó, pero no como yo esperaba. Sofía, ve a hacer tu tarea, le dijo con voz cansada. Pero papá, vete a tu cuarto. Después de que Sofía se fue, esperé que Miguel dijera algo. Una disculpa, una explicación, cualquier cosa que me hiciera sentir que él estaba de mi lado. En lugar de eso, regresó a su teléfono. ¿Eso es todo?, le pregunté finalmente. ¿Qué quieres que haga, Rosa? Es una adolescente repitiendo lo que oye en casa de su madre. No puedo controlar lo que Patricia le dice, pero puedes controlar cómo reaccionas cuando lo dice aquí. Miguel suspiró como si yo fuera la persona más difícil del mundo. ¿Quieres que pelee con mi hija? ¿Que la haga escoger entre su madre y mi esposa? Porque eso no va a terminar bien para nadie. Y ahí estaba otra vez, la elección que nunca era realmente una elección. Yo podía tragarme mi orgullo y aceptar los insultos, o podía ser la villana que obligaba a un padre a disciplinar a su pobre hija traumatizada. La maestría de Miguel en hacer que todo fuera culpa mía era realmente impresionante. Durante años me convenció de que yo era el problema, demasiado sensible, demasiado exigente, demasiado celosa de la relación que él tenía con su ex esposa por el bien de Sofía. Patricia, por su parte, había convertido la interferencia en mi matrimonio en una forma de arte. Aparecía en nuestra casa sin avisar, siempre con alguna excusa perfectamente razonable. Necesitaba recoger documentos de la escuela de Sofía. Tenía que hablar con Miguel sobre una emergencia médica menor. Quería coordinar los horarios de visitas. Miguel, necesitamos hablar sobre el seguro dental de Sofía, anunció un sábado por la mañana, entrando a mi cocina como si todavía fuera la dueña del lugar. Yo estaba haciendo el desayuno para Miguel y para mí, algo que había empezado a disfrutar como uno de los pocos momentos íntimos que nos quedaban. ¿No puede esperar hasta el lunes?, le pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. Patricia me miró como si acabara de sugerir que abusáramos de un niño. «Ay, Rosa, algunas cosas son más importantes que el desayuno», me dijo con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. «Cuando tengas hijos, entenderás». Cuando tengas hijos. La puñalada perfecta, envuelta en preocupación maternal. Miguel no dijo nada. Se levantó de la mesa y siguió a Patricia a la sala para discutir el seguro dental de Sofía durante los siguientes 45 minutos, mientras mi desayuno especial se enfriaba en los platos. Esa era mi vida, siendo invisible en mi propia casa,
mientras mi esposo y su ex esposa manejaban su familia como si yo fuera una empleada doméstica que casualmente dormía en la habitación principal. Pero lo que realmente me mató fue darme cuenta de que Miguel había empezado a cambiar conmigo. El hombre atento y romántico que me había conquistado se había transformado en alguien que apenas me veía, excepto cuando necesitaba algo. Rosa, ¿puedes recoger a Sofía de la casa de Patricia el domingo? Tengo una reunión de trabajo. Rosa, Patricia dice que Sofía necesita dinero para un proyecto de la escuela. ¿Puedes manejarlo? Rosa, ¿te importa si Patricia viene a cenar mañana? Quiere hablar sobre las vacaciones de verano de Sofía. Cada petición venía con esa sonrisa cansada que sugería que yo debería estar agradecida de que me incluyeran en las decisiones sobre mi propia casa. Y yo, como una idiota, seguía diciendo que sí. Seguía creyendo que si era lo suficientemente comprensiva, lo suficientemente flexible, lo suficientemente invisible cuando fuera necesario, eventualmente ganaría mi lugar en esta familia. El problema era que ellos no querían que fuera parte de la familia. Querían que fuera el personal de apoyo. Todo llegó a su punto crítico durante las vacaciones de verano del año pasado. Sofía había cumplido 19 años y estaba a punto de entrar a la universidad. Miguel decidió que era importante tener unas últimas vacaciones familiares antes de que ella se fuera de casa. He estado pensando, me anunció durante la cena, que sería bueno llevar a Sofía a España este verano, un viaje especial para celebrar su graduación. ¡Qué buena idea!, dije automáticamente. ¿Cuándo estabas pensando que fuéramos? Miguel evitó mi mirada. Bueno, en realidad pensé que sería mejor si fuera solo Sofía y yo. Ya sabes, un viaje de padre e hija. Me quedé con el tenedor a medio camino hacia la boca. ¿Un viaje de padre e hija? ¿A España? ¿Por 2 semanas? Patricia piensa que sería bueno para Sofía tener tiempo de calidad conmigo antes de que se vaya a la universidad. Por supuesto que Patricia lo pensaba. ¿Y qué hay de nosotros?, pregunté, sintiendo esa familiar quemazón en el pecho. ¿Qué hay de nuestro matrimonio? Nunca hemos ido a España juntos. Podemos ir a España cuando queramos, me dijo Miguel con esa voz paciente que usaba cuando consideraba que yo estaba siendo irracional. Pero Sofía solo va a ser joven una vez. Sofía, que había estado escuchando desde la sala, apareció en la puerta de la cocina con esa sonrisa triunfante que conocía tan bien. «Gracias, papá», le dijo, ignorándome completamente. «Será el mejor regalo de graduación». Y ahí fue cuando algo finalmente se rompió dentro de mí. No protesté, no grité, no le dije a Miguel lo que pensaba de su plan de llevarse a su exesposa emocional de vacaciones mientras su actual esposa se quedaba en casa como una viuda. En lugar de eso, sonreí y dije, «Suena perfecto, que se diviertan». Pero mientras ellos hacían planes para España, yo empecé a hacer planes propios. El viaje a España fue exactamente lo que esperaba. 2 semanas de fotos en redes sociales de Miguel y Sofía explorando ciudades románticas que yo había soñado con visitar algún día. Cada imagen era una puñalada pequeña, pero efectiva. Miguel en la Sagrada Familia, con Sofía colgada de su brazo como si fuera su novia. Miguel y Sofía brindando con sangría en un restaurante de Barcelona. Miguel y Sofía en el Parque del Retiro en Madrid, ella riéndose de algo que él había dicho. Pero la foto que realmente me destrozó el corazón fue la que Sofía subió la última noche. Miguel dormido en una silla del hotel, mientras ella estaba acurrucada contra él, viendo una película en la televisión. El pie de foto decía, «Mi papá y yo. Nadie nos entiende como nosotros nos entendemos. Nadie nos entiende». Como si fueran una pareja en lugar de padre e hija. Cuando regresaron, estaban más unidos que nunca, llenos de recuerdos compartidos y bromas internas. Cada conversación durante la cena giraba en torno a «cuando estábamos en Sevilla» o «¿te acuerdas de ese mesero en Granada?». Yo me senté ahí, sonriendo y fingiendo interés, mientras ellos revivían su luna de miel padre e hija. «Deberíamos hacer esto cada año», sugirió Sofía una noche. «Solo nosotros 2. Es perfecto cuando no tenemos que preocuparnos por incluir a nadie más». Miguel asintió con entusiasmo, sin darse cuenta de que nadie más era su esposa. Fue esa noche cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Mi compañía había estado presionándome durante meses para aceptar un puesto en Brasil. Era una promoción importante. Directora regional para toda Sudamérica.
basada en Sao Paulo. Significaría más dinero, más responsabilidad y, más importante aún, más de 5.000 kilómetros de distancia de Miguel, Sofía y Patricia. Cada vez que mi jefe mencionaba la oportunidad, yo la rechazaba automáticamente. No puedo, le decía. Mi esposo tiene su negocio aquí. Su hija está en la universidad. Es imposible. Pero después de la noche del nadie más, llamé a mi jefe. Roberto, le dije, ¿todavía está disponible el puesto en Brasil? Por supuesto, Rosa. ¿Cambiaste de opinión? Algo así. ¿Cuándo necesitarían que empezara? En 6 semanas, idealmente. Es un proyecto muy importante, Rosa. Estamos hablando de triplicar la operación sudamericana, pero tendríamos que mover rápido. Triplicar significaba triplicar mi salario también. Dinero suficiente para ser completamente independiente, para nunca más tener que pedir permiso para hacer planes o disculparme por existir. Roberto, le dije, acepto. Los siguientes días fueron extraños. No le dije nada a Miguel sobre la decisión. En lugar de eso, observé. Realmente observé por primera vez en 10 años. Vi cómo Miguel checaba automáticamente su teléfono cada vez que Patricia le mandaba un mensaje, sin importar lo que estuviéramos haciendo. Vi cómo Sofía interrumpía cualquier conversación que Miguel y yo tuviéramos, y cómo él inmediatamente le daba toda su atención. Vi cómo Patricia seguía llamando a Miguel amor cuando hablaban por teléfono, como si fuera la cosa más natural del mundo. Y más importante, vi cómo Miguel nunca la corregía. Una semana antes de mi fecha de partida a Brasil, decidí hacer una prueba. Miguel, le dije durante la cena, he estado pensando que sería bueno para nosotros tomar unas vacaciones. Solo nosotros dos, tal vez a la playa. Suena bien, me dijo sin levantar la vista de su teléfono. ¿Cuándo estabas pensando? La próxima semana. Esa vez sí me miró. ¿Ves? ¿La próxima semana? Rosa, es imposible. Sofía empieza las clases y Patricia necesita ayuda mudándola al apartamento cerca de la universidad. ¿Patricia necesita tu ayuda mudando a Sofía? Bueno, sí, es un momento importante en la vida de Sofía. No puedo simplemente desaparecer para irme de vacaciones. ¿Y qué hay de los momentos importantes en mi vida?, pregunté. ¿En nuestro matrimonio? Miguel suspiró de esa manera que había llegado a odiar. Rosa, no seas dramática. Podemos ir de vacaciones después de que Sofía esté instalada. Patricia solo me necesita por unos días. Patricia solo me necesita por unos días. Las palabras que definían mi matrimonio. ¿Y si te digo que necesito irme la próxima semana? Insistí. ¿Qué es importante para mí? ¿Por qué es tan importante de repente?, me preguntó, finalmente dándome toda su atención. Ahí estaba mi oportunidad. Podía decirle sobre Brasil, explicarle que había tomado una decisión que cambiaría nuestras vidas, darle la oportunidad de pelear por nuestro matrimonio. En lugar de eso, decidí darle exactamente lo que siempre había querido. Tienes razón, le dije con una sonrisa. No es importante, podemos ir después. Pero ya no habría un después. 3 días más tarde, Miguel llegó a casa emocionado. Rosa, ¿adivina qué? Patricia y yo encontramos el apartamento perfecto para Sofía. Está cerca del campus, pero también cerca de casa para que pueda visitarnos fácilmente. Patricia y yo. Siempre Patricia y yo. ¡Qué bueno!, logré decir. Lo único es que necesitamos actuar rápido. El propietario quiere que firmemos el contrato mañana y necesitamos el depósito inmediatamente. ¿Cuánto? 20,000 pesos. Sé que es mucho, pero es una inversión en el futuro de Sofía. 20,000 pesos que, por supuesto, él esperaba que yo pagara. Como siempre había pagado todo lo relacionado con Sofía. La colegiatura, la ropa, las vacaciones, los regalos de cumpleaños. Por supuesto, le dije. ¿Cuándo necesitas el cheque? ¿En serio? Rosa, eres increíble. Me abrazó como si acabara de ganar la lotería. Sofía va a estar tan contenta. Bueno, Patricia y yo vamos mañana temprano a firmar los papeles. Patricia y yo, otra vez. Esa noche, mientras Miguel dormía, me senté en la cocina con una taza de café y pensé en los últimos 10 años. En todas las veces que había cedido, había sido comprensiva, había puesto las necesidades de Sofía antes que las mías, había aceptado ser la tercera opción en mi propio matrimonio. Y de repente, todo me pareció muy claro. Miguel nunca me había visto como su esposa. Para él, yo era la financiadora conveniente de su verdadera vida. La vida que compartía con Patricia y Sofía.
La familia real. Saqué mi teléfono y marqué el número de Roberto. Rosa, son las 2 de la mañana. Lo sé. Quería preguntarte si puedo adelantar mi viaje a Brasil. ¿Qué tan adelantado? Miré hacia el pasillo donde Miguel roncaba suavemente, soñando probablemente con lo orgullosa que estaría Patricia de lo bien que había manejado el asunto del apartamento de Sofía. ¿Pasado mañana? La mañana siguiente fue extrañamente normal. Miguel se levantó temprano, emocionado por su día de firma de contratos con Patricia. Se duchó silbando una canción que no reconocí, se puso su traje favorito y me dio un beso distraído en la mejilla antes de irse. «Vuelvo en la tarde», me gritó desde la puerta. «Patricia y yo queremos celebrar después de firmar. Probablemente cenaré en su casa con Sofía. Patricia y yo. Para celebrar. Con mi dinero. Que se diviertan», le respondí desde la cocina y por primera vez en años lo dije sinceramente. Después de que se fue, me senté con mi café y mi teléfono y empecé a hacer las llamadas que había estado posponiendo. Primera llamada, mi banco, para transferir mis fondos personales a una cuenta nueva que Miguel no conocía. Segunda llamada, el banco donde teníamos la cuenta conjunta, para retirar mi parte y cerrar mi acceso. Tercera llamada, mi abogado, para iniciar los trámites de divorcio. Cuarta llamada, la empresa de mudanzas, para que recogieran mis cosas al día siguiente. Quinta llamada, Patricia. Rosa, su voz sonaba confundida. Probablemente no podía imaginar por qué la estaría llamando. «Hola, Patricia, llamaba para darte las gracias». ¿Para darme las gracias? Sí, por recordarme todos estos años que Miguel nunca fue realmente mi esposo, que yo nunca fui realmente parte de esta familia. Silencio del otro lado de la línea. «Rosa, no sé de qué estás hablando». «Claro que sabes. Has pasado 10 años asegurándote de que yo entendiera mi lugar en la vida de Miguel. Y finalmente lo entendí. Rosa, creo que estás malinterpretando». «No estoy malinterpretando nada, Patricia. De hecho, creo que es la primera vez en años que veo las cosas con claridad total». Otra pausa larga. «¿Le vas a decir a Miguel que hablamos?» «No creo que sea necesario. Miguel va a tener más cosas importantes de qué preocuparse muy pronto». Después de colgar, pasé el resto del día empacando metódicamente. Solo las cosas que realmente me importaban. Mi ropa, mis libros, las pocas joyas que había heredado de mi madre. Y las fotos de mi vida antes de Miguel. Dejé todo lo que había comprado para esta casa, para esta familia que nunca me aceptó. Que Sofía y Patricia se queden con los recuerdos. Esa noche, Miguel regresó a casa pasadas las 10, oliendo a vino y sonriendo con esa felicidad auténtica que rara vez veía cuando estaba conmigo. «Rosa, el día fue perfecto. Sofía está tan emocionada con su nuevo apartamento. Patricia cocinó para celebrar y después se detuvo cuando vio las maletas junto a la puerta. ¿Qué es esto? ¿Te vas de viaje?» «Algo así». Miguel miró las maletas más de cerca. Luego miró alrededor de la sala. Había espacios vacíos donde antes estaban mis cosas. «Rosa, ¿qué está pasando?» Me senté en el sofá y lo miré realmente por primera vez en meses. Seguía siendo guapo. Todavía tenía esa sonrisa que me había enamorado años atrás. Pero ya no sentía nada al verlo. «¿Te acuerdas cuando nos conocimos, Miguel? ¿Te acuerdas de lo que me dijiste sobre querer formar una familia?» «Por supuesto que me acuerdo. Resulta que ya tenías una familia. Patricia, Sofía y tú. Nunca hubo lugar para mí en esa ecuación». Miguel se sentó enfrente de mí, de repente muy sobrio. «Rosa, eso no es cierto. Tú eres mi esposa. Por supuesto que eres parte de la familia». «¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo tomamos una decisión importante sin consultar con Patricia? ¿Cuándo fue la última vez que Sofía y yo tuvimos una conversación que no incluyera algún comentario despectivo sobre mi existencia? ¿Cuándo fue la última vez que tú me defendiste cuando ellas me atacaban?» Miguel abrió la boca para responder, luego la cerró. «Exactamente», continué. «No puedes responder porque nunca ha pasado. Rosa, sé que ha sido difícil, pero las cosas van a mejorar ahora que Sofía se va a la universidad». ¿Van a mejorar? ¿Cómo mejoraron después de que se graduara de preparatoria? ¿Cómo mejoraron después de que cumpliera 18? Siempre hay una razón para posponer el momento en que yo importo en mi propio matrimonio. Miguel se pasó las manos por el pelo,
un gesto que había llegado a asociar con las veces que él sabía que había hecho algo mal, pero no quería admitirlo. ¿Qué quieres que haga, Rosa? ¿Que abandone a mi hija? Quiero que seas honesto conmigo. ¿Alguna vez me amaste realmente? ¿O solo necesitabas a alguien que pagara las cuentas mientras tú y Patricia jugaban a la familia perfecta? Eso no es justo. ¿No es justo? Me levanté del sofá. ¿Sabes lo que no es justo? No es justo que haya pagado la manutención de Sofía durante 10 años, mientras ella me trataba como basura. No es justo que Patricia entre a mi casa cuando se le antoje como si todavía fuera la dueña. No es justo que mi esposo haga planes familiares sin incluirme y luego me diga que soy dramática cuando me molesto. Miguel se quedó callado, mirando sus manos. Mañana temprano me voy a Brasil, continué. Acepté una promoción que había estado rechazando por años, porque pensé que mi matrimonio era más importante que mi carrera. ¿Brasil? Miguel levantó la vista, genuinamente sorprendido. Mi abogado se pondrá en contacto contigo la próxima semana para los trámites del divorcio. Trata de actuar sorprendido cuando recibas los papeles. Rosa, no puedes hablar en serio. No puedes simplemente irte. Me reí, pero no era una risa amarga. Era una risa de liberación. ¿No puedo? Mírame. Miguel se levantó y trató de acercarse a mí, pero yo me alejé. Rosa, por favor, podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia matrimonial. Puedo hablar con Sofía, establecer límites con Patricia. ¿Ahora? ¿Después de 10 años quieres establecer límites? Miguel, tuviste una década para mostrarme que yo importaba en tu vida. Elegiste no hacerlo. Si esto es por el dinero del apartamento de Sofía, no es por el dinero, Miguel. Es por todo. Es por cada vez que elegiste la comodidad de ella sobre mi felicidad. Es por cada vez que me pediste que fuera comprensiva mientras nadie comprendía lo que yo necesitaba. Miguel se sentó de nuevo, y por primera vez lo vi realmente asustado. No puedes dejarme, Rosa. Yo te amo. No, Miguel. Amas la idea de mí. Amas tener a alguien que no cause problemas, que pague las cuentas, que sea invisible cuando la necesitas invisible y presente cuando la necesitas presente. Pero nunca me amaste a mí como persona. Tomé mis maletas y me dirigí a la puerta. Rosa, espera. La voz de Miguel sonaba desesperada ahora. ¿Y si te digo que Patricia y yo, que nunca hubo nada entre nosotros? ¿Y si te digo que siempre has sido la única? Me detuve con la mano en la perilla de la puerta. Miguel, ¿en serio vas a mentirme hasta el último minuto? Lo que no sabía entonces era que esa pregunta iba a ser profética de maneras que nunca pude imaginar. El vuelo a São Paulo fue el primero en mi vida que tomé completamente sola, por decisión propia, hacia algo que había elegido para mí. No hacia las vacaciones familiares que Patricia había aprobado, no hacia las conferencias de trabajo que convenían a Miguel, sino hacia mi nueva vida. Mientras el avión despegaba de Ciudad de México, sentí algo que no había experimentado en años. Emoción pura. No la emoción nerviosa de complacer a otros, sino la emoción de finalmente hacer algo que quería hacer. Roberto me había enviado un chofer al aeropuerto de Guarulhos, pues sí. El hombre, que se presentó como Carlos, hablaba un español perfectamente comprensible con acento brasileño encantador. «Señora Rosa, bem-vinda a São Paulo», me dijo mientras cargaba mis maletas. «O señor Roberto está muy animado con su llegada». Durante el trayecto hacia mi nuevo apartamento en Vila Madalena, Carlos me fue explicando la ciudad con entusiasmo. Las avenidas anchas, los rascacielos que se perdían en el horizonte, la energía que se sentía incluso desde el carro. É una ciudad que nunca duerme, señora. Como Nueva York, mas con alma latina. Una ciudad que nunca duerme, pero con alma latina. Me gustaba el sonido de eso. El apartamento que la empresa había conseguido para mí era todo lo que Miguel nunca hubiera aprobado. Moderno, minimalista, con ventanales enormes que daban hacia el skyline de la ciudad. Era muy diferente a la casa tradicional que habíamos compartido, llena de recuerdos de Patricia y compromisos para hacer que Sofía se sintiera cómoda. Este espacio era completamente mío. Esa primera noche, mientras desempacaba mis pocas pertenencias personales, mi teléfono no dejaba de sonar. Miguel. Primera llamada. Rosa, ¿dónde estás? Llegué a casa y Carlos dijo que una empresa de mudanzas se llevó tus cosas. ¿Qué está pasando? No contesté. Segunda llamada. Rosa, por favor contesta.
Estoy preocupado. Patricia dice que la llamaste ayer, pero no entendió de qué estabas hablando. Claro que Patricia no había entendido. Tercera llamada. Rosa, esta broma ya no es divertida. Sea lo que sea que esté pasando, podemos solucionarlo. Pero tienes que venir a casa. ¿Casa? Interesante como nunca había sido realmente mi casa hasta que no estuve ahí para mantenerla. Después de la 10ª llamada, decidí contestar. Hola, Miguel. Rosa, gracias a Dios. ¿Dónde estás? ¿Por qué no viniste a casa anoche? Estoy en Sao Paulo. Silencio largo. ¿Sao Paulo? ¿En Brasil? En Brasil. Rosa, esto es una locura. ¿Qué estás haciendo en Brasil? Trabajando. Te dije que había aceptado la promoción. Pensé que estabas hablando en abstracto. No pensé que realmente te irías. Por supuesto que no lo pensó. En 10 años, yo nunca había hecho nada que él no aprobara primero. Bueno, me fui. Rosa, esto es ridículo. Deja ese trabajo y vuelve a casa. Podemos hablar sobre lo que sea que te esté molestando. Lo que me esté molestando, como si fuera un berrinche pasajero. Miguel, no voy a volver. Los papeles del divorcio van a llegar la próxima semana. Te sugiero que busques un buen abogado. Rosa, ¿no puedes estar hablando en serio sobre el divorcio? ¿Por una pelea? ¿Por el apartamento de Sofía? No es por una pelea, Miguel. Es por 10 años de no ser vista. Eso no es cierto. Dime una cosa, lo interrumpí. ¿Ya le dijiste a Patricia que me fui? ¿O le dijiste que estoy de viaje de trabajo? Otra pausa larga. Rosa, exacto. Incluso ahora, tu primer instinto es proteger los sentimientos de Patricia en lugar de lidiar con la realidad de que tu esposa te dejó. Colgué el teléfono y lo apagué. Por primera vez en años, dormí 8 horas seguidas. Los primeros días en Sao Paulo fueron una revelación. El trabajo era exactamente lo que había esperado. Desafiante, emocionante, importante. Roberto me presentó al equipo con un orgullo genuino, como si mi experiencia y mis ideas fueran valiosas. Rosa va a revolucionar nuestra operación sudamericana, les dijo a los gerentes regionales durante mi primera reunión. Su experiencia en expansión internacional es exactamente lo que necesitamos. Experiencia que Miguel había desestimado durante años como proyectos de Rosa cuando yo trataba de contarle sobre mis logros en el trabajo. Pero la verdadera sorpresa llegó al final de mi primera semana. Había decidido explorar el barrio Vila Madalena después del trabajo. Roberto me había recomendado un pequeño café con música en vivo los viernes por la noche. Música brasileña auténtica, me había prometido. Nada turístico. El café era perfecto. Íntimo, lleno de locales, con una cantante que tocaba bossa nova en un pequeño escenario al fondo. Pedí una caipiriña y me senté en una mesa cerca de la ventana, disfrutando de la libertad de estar sola, sin tener que justificarle a nadie por qué quería escuchar música en lugar de quedarme en casa viendo televisión. Estaba tan absorta en la música que no noté cuando alguien se acercó a mi mesa. ¿Rosa? ¿Rosa Herrera? Levanté la vista y mi corazón casi se detiene. Frente a mí estaba un hombre que reconocí inmediatamente, aunque hacía años que no lo veía. Rodrigo Morales, el hermano menor de Patricia. Pero no el Rodrigo tímido y desgarbado que recordaba de las pocas reuniones familiares a las que había asistido durante mi matrimonio. Este Rodrigo era elegante, seguro de sí mismo, con el pelo ligeramente canoso en las sienes que lo hacía ver distinguido en lugar de viejo. «¿Rodrigo?», logré decir. «¿Qué haces en Sao Paulo?» «Vivo aquí», me dijo con una sonrisa que no recordaba haber visto antes. «Hace 5 años. ¿Puedo sentarme?» Asentí, todavía en shock. «¿Y tú qué haces aquí?», me preguntó mientras se sentaba. «¿Vacaciones?» «Trabajo. Me mudé aquí esta semana». Rodrigo levantó las cejas, sorprendido. «¿Te mudaste? ¿Y Miguel?» Miguel se quedó en México. Algo cambió en la expresión de Rodrigo. Una comprensión silenciosa pasó entre nosotros. «Entiendo», dijo simplemente. Nos quedamos en silencio por un momento, escuchando a la cantante que ahora tocaba Garota de Ipanema. «¿Sabes?», dijo Rodrigo finalmente. «Siempre pensé que eras demasiado buena para mi cuñado». Su honestidad me tomó desprevenida. «Ex-cuñado», lo corregí automáticamente. «Ex-cuñado», repitió con una sonrisa. «Y para ser honesto, siempre pensé que merecías mucho mejor». Rodrigo insistió en invitarme a cenar la noche siguiente.
Conozco los mejores lugares de São Paulo, me prometió, y creo que necesitas un buen tour gastronómico para celebrar tu nueva vida. Era extraño. Durante años había conocido a Rodrigo solo como el hermano menor de Patricia, una presencia silenciosa en las pocas reuniones familiares donde habíamos coincidido. Siempre había sido educado conmigo, pero distante. Ahora, lejos del drama de su hermana, era una persona completamente diferente. Me llevó a un restaurante en Jardins que habría sido impresionante en cualquier ciudad del mundo. Vista panorámica, comida exquisita, servicio impecable. ¿Cómo puede permitirse esto un arquitecto?, le pregunté mientras revisaba el menú donde los precios harían llorar a Miguel. Rodrigo se rió. Los arquitectos en Brasil ganamos mejor que en México, especialmente cuando diseñas torres corporativas para empresas multinacionales. Durante la cena, me contó sobre su vida en São Paulo. Había llegado después de un divorcio difícil, buscando un nuevo comienzo igual que yo. ¿Sabías que Miguel y Patricia mantenían contacto regular incluso después del divorcio? Me preguntó mientras compartíamos el postre. Por supuesto, por Sofía. ¿Solo por Sofía? Algo en su tono me hizo mirarlo más atentamente. ¿Qué quieres decir? Rodrigo dudó por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto contarme. Rosa, ¿alguna vez te pareció extraño lo involucrada que estaba Patricia en tu matrimonio? ¿Extraño? Me reí amargamente. Rodrigo, tu hermana prácticamente manejaba mi casa. Decidía las vacaciones de Sofía, sus horarios, hasta qué cenábamos algunos días. Por supuesto que me parecía extraño. ¿Y Miguel nunca te explicó por qué permitía eso? Siempre decía que era por Sofía, que necesitaban comunicación constante para cocriar efectivamente. Rodrigo asintió lentamente. ¿Sabes por qué me mudé a Brasil realmente? Negué con la cabeza. Porque ya no podía fingir que no veía lo que estaba pasando entre Patricia y Miguel. Mi estómago se contrajo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que mi hermana nunca se divorció realmente de Miguel. No emocionalmente. El restaurante de repente se sintió demasiado ruidoso, demasiado caliente. Rodrigo, si tienes algo que decirme, dilo claramente. ¿Realmente quieres saberlo, Rosa? Porque una vez que te lo diga, no vas a poder fingir que no lo sabes. Miré a este hombre que había sido prácticamente un extraño durante 10 años y que ahora me estaba ofreciendo la verdad que siempre había sospechado, pero nunca había querido confirmar. Dímelo. Patricia y Miguel nunca dejaron de verse. No solo para asuntos de Sofía. Se veían regularmente, a solas, durante todo tu matrimonio. Las palabras me golpearon como una bofetada física. ¿Tienes pruebas de eso? Rodrigo sacó su teléfono y me mostró una serie de fotos. Miguel y Patricia en un restaurante que yo conocía bien, uno donde él me había llevado para nuestra segunda cita. Miguel y Patricia entrando juntos a un hotel. Miguel y Patricia abrazándose en el estacionamiento de la escuela de Sofía. ¿Cuándo tomaste estas fotos? Durante los últimos 2 años. Después de que mi propia esposa me engañara, desarrollé una sensibilidad especial para detectar aventuras. Miré las fotos una por una. En todas, Miguel y Patricia se veían cómodos, familiares, como una pareja. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Rodrigo suspiró. Rosa, ¿me habrías creído? ¿O habrías pensado que el hermano divorciado y amargado de Patricia estaba tratando de causar problemas? Tenía razón. Probablemente no le habría creído. ¿Hay más? ¿Más fotos? ¿Sí? ¿No? Más de la historia. Rodrigo me miró con algo que parecía compasión. Rosa, ¿estás segura de que quieres saber todo? Estoy segura. El divorcio de Patricia y Miguel fue fingido. ¿Qué? Bueno, legalmente fue real. Pero fue una estrategia financiera. Miguel tenía problemas con su negocio hace 12 años. Divorciarse de Patricia protegía la casa y otros activos en caso de que tuviera que declarar bancarrota. El mundo comenzó a girar lentamente. ¿Estás diciendo que su divorcio fue falso? Estoy diciendo que fue conveniente. Y cuando conoció a ti, Patricia vio una oportunidad perfecta. ¿Qué oportunidad? Una mujer exitosa, sin hijos, con ingresos estables que pudiera sostener a Miguel mientras él se recuperaba financieramente. Y lo suficientemente ingenua para permitir que Patricia mantuviera su influencia sobre Miguel y Sofía. La caipiriña que había bebido durante la cena amenazó con regresar a mi garganta. Rodrigo,
¿Me estás diciendo que mi matrimonio fue una estafa? Te estoy diciendo que Patricia convenció a Miguel de que te casaras con él sería la solución perfecta para todos. Él obtendría estabilidad financiera, Patricia mantendría su familia intacta y Sofía tendría todo pagado sin que Patricia tuviera que trabajar tiempo completo. ¿Y yo? Tú eras la que iba a pagar por todo mientras ellos mantenían su familia real en secreto. Me quedé sentada en silencio, procesando esta información. Todo empezaba a tener sentido. La interferencia constante de Patricia, la negativa de Sofía a aceptarme, la manera en que Miguel siempre priorizaba sus necesidades sobre las mías. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Porque ya no tengo que proteger a mi hermana, porque me cansé de verla destruir la vida de una mujer buena. ¿Y por qué? Se detuvo. ¿Por qué qué? Porque siempre me gustaste, Rosa, incluso cuando eras la esposa de mi ex cuñado. Los días siguientes fueron extraños. Rodrigo y yo comenzamos a vernos regularmente. Al principio, solo como amigos que necesitaban hablar sobre la traición que habíamos sufrido en nuestros respectivos matrimonios. Él entendía lo que era descubrir que tu pareja había estado viviendo una mentira, y yo entendía su necesidad de distanciarse de una familia que había perdido todo sentido de honestidad. ¿Sabes lo que más me molesta?, le dije una noche mientras caminábamos por Ibirapuera después de cenar. No es solo que me engañaran, es que me hicieron sentir loca durante años. Cada vez que cuestionaba algo, me decían que estaba siendo paranoica. Patricia es experta en eso, me confirmó Rodrigo. Puede hacer que cualquiera dude de su propia percepción de la realidad. Miguel seguía llamándome diariamente. Los mensajes habían evolucionado de confusión a enojo a desesperación. Rosa, tienes que volver. No puedo manejar todo esto solo. Sofía está furiosa. Patricia no entiende por qué te fuiste así, y mis clientes están preguntando por ti. Sus clientes preguntando por mí era interesante. Durante años, Miguel había minimizado mi contribución a su negocio, pero aparentemente mi ausencia había hecho evidente cuánto dependía de mi apoyo logístico y financiero. Rosa, amor, sé que has estado estresada. Tal vez necesitas unas vacaciones. ¿Por qué no regresas y planeamos un viaje? Solo nosotros dos. Solo nosotros dos. Después de 10 años de Patricia y yo, de repente era nosotros dos. Una noche, después de una llamada particularmente dramática, donde Miguel había amenazado con venir a Brasil a rescatarme de esta locura, Rodrigo me hizo una pregunta que cambió todo. Rosa, ¿qué te haría realmente feliz? Estábamos en su apartamento en Brooklyn, un espacio moderno con vista al río que él había diseñado. Era elegante pero cálido, exactamente lo que habría elegido para mí si hubiera tenido la libertad de hacerlo. ¿Qué me haría feliz? Sí, no lo que harías para complacer a otros, no lo que sería responsable o sensato. ¿Qué te haría genuinamente feliz? Era una pregunta que nadie me había hecho en años. Miguel siempre me preguntaba qué necesitaba hacer para que Sofía fuera feliz, o qué podía hacer para hacer que las cosas fueran más fáciles para Patricia, o cómo podíamos solucionar algún problema que él había creado. No sé, admití. Hace tanto tiempo que no pienso en eso que no estoy segura de saberlo. Entonces empecemos con algo más simple. ¿Qué te hizo feliz esta semana? Pensé en ello. El trabajo. Realmente disfruto el trabajo aquí. Me siento útil, respetada. ¿Qué más? Estas conversaciones contigo. Es la primera vez en años que siento que alguien realmente me escucha. ¿Qué más? São Paulo. Me gusta esta ciudad. Me gusta la energía. Me gusta sentir que puedo ser anónima cuando quiero serlo y sociable cuando tengo ganas. ¿Y qué hay de nosotros? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. ¿Nosotros? Rosa, no voy a fingir que esto es solo amistad para mí. Me gustas. Me gustabas incluso cuando estabas casada con Miguel, aunque obviamente nunca hubiera hecho nada al respecto. Mi corazón empezó a latir más rápido. Rodrigo, no tienes que decir nada ahora. Solo quiero que sepas que cuando estoy contigo, soy más feliz de lo que he sido en años. Esa noche, por primera vez en décadas, me permití imaginar una vida diferente. Una vida donde alguien me eligiera a mí primero. Una vida donde no tuviera que competir con fantasmas del pasado o exesposas manipuladoras. Rodrigo me acompañó hasta mi apartamento, pero se detuvo en la entrada. ¿No vas a subir?, le pregunté. Quiero subir mucho, pero también quiero que cuando tome esa decisión sea completamente libre.
¿Qué significa eso? Significa que primero debes terminar completamente con Miguel. No solo físicamente, sino emocionalmente. Tenía razón, por supuesto. Pero esa noche, mientras me quedaba despierta en mi cama pensando en Rodrigo, me di cuenta de algo importante. Ya había terminado emocionalmente con Miguel mucho antes de salir de México. Probablemente había terminado años atrás, pero había sido demasiado leal o demasiado miedosa para admitirlo. La semana siguiente, Rodrigo me ayudó a encontrar un abogado en Sao Paulo para acelerar los trámites de divorcio. También me ayudó a transferir oficialmente mi residencia a Brasil y a establecer cuentas bancarias locales. ¿Sabes qué me parece irónico?, le dije mientras salíamos del banco. Miguel siempre me dijo que dependía demasiado de él. Resulta que era al revés. ¿Cómo está manejando tu independencia financiera? No muy bien. Aparentemente, cuando le congelaron el acceso a nuestras cuentas conjuntas, descubrió que no tenía tanto dinero propio como pensaba. Rodrigo se rió. Patricia debe estar furiosa. Según los mensajes cada vez más desesperados de Miguel, Patricia está muy preocupada por mi bienestar mental y piensa que he tenido una crisis nerviosa. Por supuesto que piensa eso. La idea de que hayas tomado una decisión inteligente e independiente no cabe en su narrativa. Esa noche, Rodrigo cocinó para mí en su apartamento. Pollo a parmegiana, arroz brasileño y una ensalada que sabía mejor que cualquier cosa que hubiera comido en años. ¿Sabías que cocino mejor que Miguel?, me preguntó con una sonrisa mientras servía el vino. ¿Rodrigo? ¿Sí? ¿Alguna vez te arrepientes de habernos contado sobre Miguel y Patricia? ¿Por qué habría de arrepentirme? Porque tal vez yo habría sido más feliz sin saber la verdad. Rodrigo dejó su copa de vino y me miró seriamente. Rosa, ¿realmente crees eso? Pensé en ello. En los años de sentirme loca, de cuestionar mi propia percepción, de aceptar migajas de atención en mi propio matrimonio. No, admití. La verdad duele, pero es mejor que vivir una mentira. Bien, porque hay algo más que necesitas saber. Mi estómago se contrajo. ¿Qué ahora? El motivo real por el que Patricia está tan desesperada porque vuelvas con Miguel. Rodrigo se levantó y fue hacia su estudio. Regresó con una carpeta llena de documentos que puso sobre la mesa del comedor con expresión seria. Rosa, lo que voy a enseñarte va a cambiar todo lo que pensabas sobre tu matrimonio. ¿Peor de lo que ya me has contado? Mucho peor. Abrió la carpeta y me mostró una serie de documentos financieros, contratos, préstamos, hipotecas. Durante los últimos 2 años, Patricia y Miguel han estado solicitando préstamos usando tu información financiera como garantía. Sentí como si me hubieran golpeado el estómago. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que han estado usando tu salario, tu historial crediticio y tus activos para obtener dinero que han estado gastando en su familia real. Rodrigo me mostró documento tras documento. Un préstamo de 200,000 pesos para mejoras en la casa, que había sido usado para comprar un carro para Patricia. Una línea de crédito de 150,000 pesos garantizada con mi firma falsificada. Una hipoteca secundaria sobre una propiedad que ni siquiera sabía que existía. ¿Cómo conseguiste estos documentos? Patricia no es tan cuidadosa como cree y tiene la costumbre de presumir sus conquistas financieras a la familia. ¿Mi firma está falsificada en todos estos? En todos. Y hay más. Me mostró fotografías de Patricia y Miguel entrando y saliendo de bancos juntos, documentos bancarios con fechas de los últimos 5 años, y lo que parecían ser estados de cuenta de inversiones. Rodrigo, ¿me estás diciendo que han estado robándome durante años? Te estoy diciendo que tu matrimonio con Miguel era parte de un fraude financiero a largo plazo. Las piezas finalmente encajaron en su lugar. Por eso Patricia siempre sabía detalles sobre nuestras finanzas que no debería haber sabido. Por eso Miguel siempre tenía emergencias que requerían mi dinero. Por eso nunca me dejaban ver los documentos completos cuando firmaba cheques para los gastos de Sofía. ¿Cuánto? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto me han robado? Rodrigo sacó una calculadora y una hoja de papel donde había hecho anotaciones. Conservadoramente, incluyendo los préstamos fraudulentos y las inversiones que hicieron con tu dinero sin tu conocimiento. Estamos hablando de aproximadamente 2.3 millones de pesos. 2.3 millones de pesos. 10 años de mi vida trabajando para financiar la traición de mi esposo con su exmujer. ¿Y ahora?
Ahora que te fuiste a Brasil, los bancos están empezando a hacer preguntas. Los pagos se han retrasado y algunas de las garantías que usaron ya no son válidas porque cambiaste tu residencia. ¿Qué significa eso para ellos? Significa que Miguel y Patricia están en serios problemas financieros. Los bancos pueden ejecutar las garantías, pero sin tu cooperación y sin acceso a tus cuentas, no pueden cubrir las deudas. ¿Pueden ir a la cárcel? ¿Por fraude financiero y falsificación de documentos? Definitivamente. Me quedé sentada en silencio, procesando toda esta información. Durante años había pensado que era una esposa incomprendida en un matrimonio difícil. En realidad, había sido la víctima de una estafa elaborada. ¿Por qué me estás enseñando todo esto, Rodrigo? Porque tienes una decisión que tomar. ¿Qué decisión? Puedes reportar el fraude y dejar que la justicia se encargue de Miguel y Patricia. O puedes usar esta información como garantía para asegurar que te dejen en paz permanentemente. ¿Qué recomendarías tú? Eso depende de qué tan vengativa te sientas. Vengativa. Durante años había sido la esposa comprensiva, la que perdonaba, la que ponía la paz familiar por encima de su propia dignidad. ¿Sabes qué, Rodrigo? Me siento muy vengativa. Esa noche planeamos mi venganza como dos generales preparando una batalla. Rodrigo tenía toda la documentación necesaria para demostrar el fraude, pero también tenía algo más valioso: conocimiento íntimo de cómo Patricia y Miguel operaban. Lo que más va a doler a Patricia, me explicó, no es perder el dinero, es perder el control, es descubrir que ya no puede manipular la situación. ¿Y Miguel? Miguel va a entrar en pánico cuando se dé cuenta de que su vida perfectamente organizada se está desmoronando, especialmente cuando descubra que la mujer que ha estado ignorando durante años ahora tiene todo el poder. Al día siguiente, contraté al mejor abogado especialista en fraude financiero de São Paulo. Le di toda la documentación que Rodrigo había recopilado y le expliqué la situación completa. «Señora Herrera», me dijo después de revisar todo, «usted tiene un caso muy sólido, no solo para recuperar su dinero, sino para asegurar que estas personas enfrenten consecuencias criminales. ¿Cuánto tiempo tomaría? ¿Con esta documentación? Podríamos tener órdenes de embargo contra sus activos en 2 semanas. Los cargos criminales podrían tomar más tiempo, pero puedo garantizar que no van a tener acceso a ningún dinero mientras tanto. Hágalo». Esa tarde recibí 3 llamadas de Miguel. No contesté ninguna. En lugar de eso, Rodrigo y yo fuimos a la playa en Santos. Era sábado, el sol brillaba, y por primera vez en años me sentí completamente libre. ¿Sabes qué?, le dije a Rodrigo mientras caminábamos por la arena. Creo que voy a mandarle una foto a Miguel. ¿Una foto? Una foto de mi nueva vida, para que sepa exactamente lo que perdió. Rodrigo sonrió. ¿Qué tipo de foto? La tipo de foto que lo va a volver loco. Le di mi teléfono a un turista alemán que estaba tomando fotos de su familia y le pedí que nos tomara una foto a Rodrigo y a mí con el océano de fondo. Yo llevaba un vestido blanco que había comprado esa semana, el primer vestido que había elegido en años sin preguntarme si a Miguel le gustaría. Rodrigo llevaba una camisa blanca que resaltaba su bronceado. Nos veíamos felices, realmente felices. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Rodrigo mientras yo abría WhatsApp. Completamente segura. Le mandé la foto a Miguel con un mensaje simple. Finalmente encontré lo que estaba buscando. Su respuesta llegó en menos de 2 minutos. ¿Quién es ese hombre? Y después, ese es Rodrigo, el hermano de Patricia. Y después, Rosa, necesitamos hablar inmediatamente. Me reí mientras leía sus mensajes cada vez más desesperados. ¿Qué dice?, preguntó Rodrigo. Dice que necesitamos hablar inmediatamente. ¿Vas a contestar? Eventualmente. Pero primero vamos a cenar. Y después vamos a ver una película. Y después, veremos. Esa noche, Miguel me llamó 23 veces. No contesté ni una sola llamada. El lunes por la mañana, mientras desayunaba en mi apartamento preparándome para otra semana de trabajo que realmente disfrutaba, mi teléfono sonó. No era Miguel esta vez. Era Patricia. «Rosa». Su voz sonaba tensa, controlada, pero con un borde de pánico que nunca había escuchado antes. «Necesitamos hablar». «Buenos días, Patricia. ¿Cómo conseguiste mi número directo?» «Rosa, no juegues conmigo. ¿Qué estás haciendo con Rodrigo?» «Interesante». Directamente al grano, sin su habitual manipulación sutil.
Estoy siendo feliz, Patricia. Deberías probarlo algún día. Rosa, no entiendes lo que estás haciendo. Rodrigo está tratando de lastimar a nuestra familia. Nuestra familia. Después de 10 años de hacerme sentir como una extraña, ahora era nuestra familia. ¿Te refieres a tu familia, Patricia? Porque yo nunca formé parte de esa familia, ¿verdad? Rosa, sé que estás molesta, pero irte con Rodrigo no es la solución. Él tiene problemas mentales, problemas con las drogas. Patricia, para. Rodrigo no tiene problemas con las drogas y ambas sabemos que estás desesperada. ¿Desesperada? ¿Por qué estaría desesperada? Porque sin mi dinero, tu pequeño esquema de fraude financiero se está desmoronando. Silencio largo. No sé de qué estás hablando. ¿No? ¿No sabes sobre los préstamos que solicitaron usando mi información? ¿No sabes sobre las inversiones que hicieron con mi dinero sin mi consentimiento? ¿No sabes sobre la hipoteca secundaria con mi firma falsificada? Rosa, Patricia, aquí está lo que va a pasar. Mis abogados ya presentaron todas las demandas por fraude financiero. En las próximas 48 horas, todos sus activos van a estar congelados mientras investigamos exactamente cuánto me han robado durante los últimos 10 años. No puedes hacer eso. Somos familia. ¿Familia? Me reí. Patricia, durante 10 años me trataste como una empleada que tenía la inconveniencia de estar casada con tu ex marido. Me robaste mi dinero, mi tiempo y mi dignidad. ¿Y ahora somos familia? Rosa, si haces esto, Sofía va a quedarse sin dinero para la universidad. Y ahí estaba, el último intento desesperado de manipulación. Usar a Sofía como escudo. Sofía puede solicitar becas como cualquier otra estudiante. O tal vez Patricia y Miguel pueden conseguir trabajos de tiempo completo para pagarle la universidad. Como hace la gente normal. Rosa, por favor, podemos solucionar esto. Puedes quedarte en Brasil. Puedes divorciarte de Miguel, pero no destruyas nuestras vidas. ¿Destruir sus vidas? Patricia, ustedes destruyeron la mía. Durante una década. Esto es justicia. Colgué el teléfono y inmediatamente llamé a mi abogado para informarle de la conversación. Él me aseguró que todas las medidas legales estaban en proceso y que Miguel y Patricia recibirían las notificaciones oficiales antes del final de la semana. Esa tarde, Rodrigo y yo nos encontramos para almorzar en un restaurante japonés en Liberdade. Él había hablado con algunos contactos familiares en México y tenía noticias. Patricia está frenética, me informó mientras compartíamos sushi. Aparentemente gastó la mañana tratando de conseguir préstamos de emergencia, pero sin tu información financiera como garantía, nadie le va a prestar dinero. ¿Y Miguel? Miguel está en negación total. Le dijo a Sofía que esto es solo un malentendido temporal y que vas a volver cuando recuperes el sentido común. ¿Todavía no entiende que esto es permanente? Rosa, Miguel nunca creyó que fueras capaz de independizarte realmente. En su mente, eres demasiado dependiente de él para sobrevivir sola. Qué irónico. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de un número desconocido, pero reconocí el estilo de escritura inmediatamente. Rosa, es Miguel. Patricia me quitó tu número, pero conseguí este de tu trabajo. Necesito que hablemos urgentemente. Hay cosas que no entiendes sobre la situación financiera. Por favor, contesta. Le enseñé el mensaje a Rodrigo. ¿Vas a contestar? Creo que sí, pero en mis términos. Le respondí. Miguel, hablaré contigo una vez. Mañana a las 8 p.m. hora de México por videollamada. Rodrigo va a estar presente. Si tratas de manipularme o mentirme, será la última conversación que tendremos. Su respuesta fue inmediata. Rosa, no puedes poner a Rodrigo en una llamada privada entre esposos. Esto es entre tú y yo. Miguel, ya no somos esposos. Y Rodrigo tiene más derecho a estar en esta conversación que tú, considerando que él fue quien me ayudó a descubrir la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué mentiras te está llenando Rodrigo en la cabeza? Mañana a las 8, Miguel. Con Rodrigo presente. O nada. No respondió más. Al día siguiente, exactamente a las 8 p.m. hora de México, mi teléfono sonó con una videollamada de Miguel. Rodrigo y yo estábamos en su apartamento, preparados con toda la documentación del fraude financiero extendida sobre la mesa. Acepté la llamada. Miguel se veía terrible, sin afeitar, ojeras profundas, el pelo despeinado. Detrás de él podía ver lo que parecía ser la sala de su casa, pero se veía desordenada.
como si no hubiera limpiado en días. Rosa, su voz era desesperada. Gracias a Dios, necesitamos solucionar este malentendido antes de que se salga de control. No hay malentendido, Miguel. Rodrigo me enseñó toda la documentación del fraude financiero que tú y Patricia han estado operando durante años. Rodrigo está mintiendo. Está tratando de destruir nuestra familia porque está celoso. Rodrigo se inclinó hacia la cámara. Hola, Miguel. ¿Celoso de qué exactamente? ¿De tu matrimonio fraudulento con una mujer que merece infinitamente mejor que tú? Miguel se puso rojo. Rodrigo, esto no es asunto tuyo. Se volvió asunto mío cuando decidí que ya no podía quedarme callado viendo cómo tú y mi hermana estafaban a Rosa. Rosa. Miguel me ignoró completamente. Necesitas escucharme. Patricia y yo nunca hubo nada físico entre nosotros durante nuestro matrimonio. ¿Nada físico? Me reí. Miguel, tengo fotos de ustedes entrando y saliendo de hoteles juntos. Esas fotos están fuera de contexto. ¿Y los documentos financieros? ¿También están fuera de contexto? Miguel se quedó callado por un momento. Rosa, sí, tal vez cometimos algunos errores con el papeleo financiero, pero todo era para el beneficio de la familia. Todo ese dinero se fue en gastos familiares. Gastos familiares como el BMW que le compraron a Patricia, como la casa de vacaciones en Puerto Vallarta que ni siquiera sabía que existía. ¿Cómo sabes sobre Puerto Vallarta? Miguel, tengo todas las escrituras, con mi firma falsificada. Miguel se desplomó en su silla. Rosa, podemos devolverte todo. Solo necesitamos tiempo para liquidar algunas inversiones. Miguel, es demasiado tarde para eso. Los abogados ya presentaron todas las demandas. En las próximas 48 horas van a embargar todos los activos que compraron con mi dinero. No puedes hacer esto. Sofía va a quedar sin nada. Es tu hijastra. Sofía nunca fue mi hijastra, Miguel. Durante 10 años me dejaste muy claro que yo era una extraña en esa familia. Rosa, por favor, te amo. Puedo cambiar. Podemos empezar de nuevo. La desesperación en su voz era genuina, pero ya no me afectaba. Miguel, ¿sabes cuándo me di cuenta de que nunca me amaste realmente? Eso no es cierto. Cuando vi esta foto, interrumpí, levantando la foto que Rodrigo me había enviado esa mañana. Miguel, Patricia y Sofía en un restaurante la semana pasada, celebrando algo, riéndose como una familia perfecta. Esta foto fue tomada hace 5 días. Mientras me llamabas desesperadamente suplicándome que regresara, estabas cenando con tu verdadera familia. Miguel miró la foto y palideció. Rosa, esa fue solo... Miguel, para. Solo para. Durante 10 años me hiciste sentir loca por cuestionar lo obvio. Me hiciste pensar que yo era el problema. Pero ahora veo toda la verdad. ¿Y sabes qué? Me siento libre. ¿Libre? Rosa, sin mí no tienes nada. No tienes familia, no tienes hogar. Miguel, Rodrigo interrumpió, ella tiene más que cuando estaba contigo. Tiene respeto propio, tiene un trabajo que ama, tiene una vida que eligió. Y te tiene a ti, Miguel gritó. Esto es lo que querías desde el principio, separarnos para poder quedarte con ella. Rodrigo se rió. Miguel, yo no tuve que separarlos. Ustedes se separaron solos con 10 años de traición y abuso financiero. Rosa, Miguel me miró directamente a través de la cámara. Si no vuelves, lo voy a perder todo. La casa, el negocio, todo. ¿Sí? Le dije simplemente. Exactamente como yo lo perdí todo cuando me casé contigo. Pero tú tienes tu trabajo, tienes... Miguel, yo reconstruí mi vida desde cero a los 52 años. Tú puedes hacer lo mismo. ¿Y nosotros? ¿10 años no significan nada? Miré a este hombre que había compartido mi cama durante una década, pero que nunca me había visto realmente como una persona completa. Miguel, esos 10 años me enseñaron exactamente lo que no quiero en una relación. Y por eso, te agradezco. Rosa, adiós, Miguel. Corté la llamada. Rodrigo me abrazó mientras yo lloraba, no por tristeza, sino por alivio. Por primera vez en 10 años, no tenía que explicar mis decisiones, justificar mis sentimientos o disculparme por existir. 3 meses después, mientras Rodrigo y yo planificábamos nuestras vacaciones en Europa, las primeras vacaciones de mi vida que no incluían concesiones para la comodidad de otros, recibí un último mensaje de Miguel. Rosa, Patricia y yo nos vamos a casar de nuevo.
Queríamos que lo supieras. Sofía está muy feliz. Finalmente somos una familia real. Le enseñé el mensaje a Rodrigo. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Como si finalmente todo hubiera encontrado su lugar correcto, le respondí. Y era verdad, Miguel. Patricia y Sofía podían ser la familia que siempre habían querido ser, sin tener que fingir que había lugar para mí. Y yo, finalmente, podía ser la mujer que siempre había sido, sin tener que fingir que era menos de lo que era. Al final, todos ganamos.